Ruth del Salto. Estados Unidos designa a dos principales bandas criminales de Ecuador como organizaciones terroristas. Estados Unidos considera que la designación como organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos, propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y también a compartir información de inteligencia con el gobierno ecuatoriano que podría llevar a acciones potencialmente letales con estas bandas. Vamos a abrir el debate en ángulo. Bienvenidos. Y este anuncio llega solo unos días después de que Washington informara que sus barcos militares en el Caribe habían justamente atacado una lancha que habría partido de Venezuela cargada con drogas y que habría matado también a 11 ocupantes. Vamos a ver enseguida un reporte sobre la visita de Marco Rubio en Ecuador. Las relaciones bilaterales en su mejor momento. Estados Unidos y Ecuador estrechan la cooperación en materia de migración, comercio y seguridad. Tras su reunión con el presidente Daniel Noboa, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que entre los puntos abordados en cooperación en seguridad, Estados Unidos está dispuesto a considerar la reinstalación de bases militares en la nación suramericana. Ecuador es un país soberano. Ellos tendrían que invitarnos. Cuando estuvimos allí en 2009, Correa nos pidió que nos fuéramos porque no le gustábamos mucho y supongo quería ayudar a los narcotraficantes. Así que nos fuimos, pero si nos invitan a regresar, lo consideraremos muy seriamente porque se trata de la solicitud de un aliado en una parte muy estratégica del mundo. Nadie es tan estratégico como lo es Ecuador. Rubio agradeció la reunión con las autoridades ecuatorianas afirmando que se trata de un aliado estratégico en la región, por lo que ratificó el apoyo a la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Puedo anunciar que estamos destinando a $13.5 millones para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado, ayudar con esos esfuerzos, y encima también de eso estamos trabajando ahora para poder proveer $6 millones para drones. Previo a la reunión, el Departamento de Estado informó la designación de las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras. El diplomático estadounidense afirmó que así Washington amplía sus opciones para tratarlos bajo sus leyes. Estos son grupos de narcotráfico, de minería ilegal, que se convierten en grupos ilegales, pero todo viene procedente de cosas que están ocurriendo en el exterior, pero es una amenaza interior para el país. Vamos a hacer todo lo posible a ayudar. Le puedo decir hoy primero que hemos designado, en el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. En temas económicos, Rubio demostró la disposición de Washington para respaldar a Quito ante el Fondo Monetario Internacional y anunció que están cerca de lograr un acuerdo comercial. A mí no me corresponde lo que es los aranceles y lo demás, pero sí entiendo la importancia que eso tiene sobre nuestra relación bilateral. Esperemos, se ha hecho bastante progreso, hemos logrado ya bastante progreso en esas negociaciones y esperemos que muy pronto se pueda hacer un anuncio muy positivo que va a darle fortaleza e impulso a la habilidad de poder ampliar nuestras relaciones, no simplemente mantener, ampliar nuestras relaciones económicas entre ambos países. Respecto a la migración, la canciller Gabriela Sommerfeld resaltó que la política migratoria es un tema importante para el gobierno de Trump y Ecuador apoyará las políticas que implemente la administración republicana. Vamos a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy y muestran sus lados en este ángulo enfocado en la seguridad de Ecuador. Justamente en este país, para mí es un gusto saludar al general Fausto Salinas, comandante en retiro de la Policía Nacional de Ecuador. Actualmente es consultor y también asesor de seguridad. Gracias por estar con nosotros. General Salinas, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos. Y también en Ecuador quiero darle la bienvenida a Patricio Aro Ayerbe, coronel en retiro del Ejército Ecuatoriano. Además es académico y analista de seguridad y defensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Ruth. Saludos a su gran audiencia y a usted. Gracias, general Fausto Salinas. Empiezo con usted para preguntarle, a criterio suyo, después de escuchar las declaraciones de Marco Rubio, de la canciller Gabriela Sommerfeld también, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, ¿qué cambia al declarar al grupo o a estos dos grupos, los choneros, los lobos, como terroristas? Específicamente, ¿qué cambia en la actuación que se ha hecho hasta el momento? La visita del secretario Marco Rubio es positiva para el Ecuador, principalmente porque tiene un resultado, y este resultado
es la declaración de los choneros y los lobos como terroristas. ¿Qué significa esto? Significa mayor cooperación internacional, acceso a fondos y herramientas legales en Estados Unidos. Recordemos que ya existió una extradición de un capo de la organización Los Choneros, tanto como Gerald, como el Gato Farfán desde Colombia también, que fueron extraditados. Y este es un mensaje claro que toda amenaza a la seguridad regional será combatida en conjunto. Esto también es un mensaje claro que esta lucha la hace con el Ecuador, con las autoridades ecuatorianas, y eso significa que habrá mayores niveles de capacitación, coordinación, intercambio de información con blancos y objetivos comunes. ¿Qué es lo que no se estaba haciendo antes que ahora sí se va a hacer para poder tener claro en qué cambia esto de declararlos como terroristas, general? Vuelvo a darle la palabra a usted, general Salinas. Sí, lo que cambia es que los grupos ilegales pueden ser perseguidos a nivel internacional. Sus cuentas en cualquier país donde tenga influencia los Estados Unidos podrán ser bloqueadas, podrán ser decomisadas. Y lo que es más importante es también que podemos compartir operaciones conjuntas contra los grupos ilegales. Esto es lo que cambia, porque el Ecuador no tiene las capacidades suficientes para controlar, por ejemplo, la ruta del Pacífico, que es una ruta ampliamente usada por el narcotráfico. Ahí podríamos tener mayor cooperación y mayor elementos logísticos, técnicos, información que va a ayudar a enfrentar a estas organizaciones ilegales. Gracias por esta aclaración, coronel Haro. Quiero conocer su criterio, en qué concuerda con lo que ha dicho el general Fausto Salinas, y preguntarle, ¿esto le da a Ecuador herramientas operativas o depende más bien también de la cooperación que tengamos por parte de Estados Unidos? Presencia del jefe de la diplomacia norteamericana en cualquier país del mundo implica un verdadero interés para atender determinados problemas. Marco Rubio, como jefe de la diplomacia norteamericana, ha visitado México y ha visitado Ecuador, dos países que tienen una relación directa y profunda con el narcotráfico y el crimen internacional organizado. En estas circunstancias, entonces, lo que se demuestra es el clarísimo interés de Estados Unidos de enfrentar a este flagelo para la humanidad, un flagelo que está afectando seriamente a la región, porque en la región se encuentran los dos países productores más grandes de cocaína del mundo y también afectan a los grandes mercados como son Estados Unidos y Europa. Entonces, sí, lo que se demuestra es un verdadero interés de los Estados Unidos en una política de seguridad para enfrentar en conjunto con los países afectados por la droga en Latinoamérica, para enfrentar juntos a esta amenaza que es una amenaza común. Voy a integrar ahora en este panel también en Ecuador. Me acompaña Carolina Andrade, ella es secretaria de Seguridad de Quito, además penalista, exfiscal especializada en crimen organizado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Carolina. Hola, muy buenos días, Ruth, un gusto poder acompañarlo. Solo una pequeña precisión, no soy fiscal especializada en temas de crimen organizado, pero sí he seguido los temas de seguridad como analista y también como experta e investigador. Gracias. Creo que tenemos ahí una equivocación que se ha repetido la vez pasada. Usted también lo dijo lo mismo, seguramente en nuestro registro la tenemos así. Pero ya entrando a materia, gracias nuevamente por participar con nosotros aquí en NTN 24, Carolina. Quisiera que comparta con nuestra audiencia su visión sobre esta visita de Marco Rubio. Más allá de lo que ha sido, como ya lo explicaba hace un momento el general Fausto Salinas, también Patricio Haro, coronel en retiro del Ejército, quiero preguntarle si ha existido algún precedente en la región de denominar esto de grupos criminales que sean tratados como terroristas, como ahora pues va a ser el caso de estas dos bandas que mantienen en zozobra a nuestra población, a la región. Y también, si es que se ha dado este caso, preguntarle cómo funcionó y de qué manera ha evolucionado eso positivamente para que dejen de hacer sus fechorías. Adelante, Carolina. Bueno, creo que la visita del secretario de Estado siempre va a ser un hecho positivo en cuanto esto venga, ¿no es cierto?, de la mano con acuerdos concretos, ¿no? Tanto en el tema de seguridad vinculado a las organizaciones criminales, el anuncio que hizo el secretario de Estado
sobre la declaración de estas organizaciones como grupos terroristas, que usted me preguntaba el contexto en la región. Normalmente esto sucedía hacia grupos como las FARC, ex-FARC o el ELN, y ahora, bueno, los grupos también de Centroamérica, vinculados también, ¿no es cierto?, con el SM-13. Y creo que, bueno, lo que muestra es un interés de seguir fortaleciendo la cooperación entre los dos países, entre Estados Unidos y Ecuador, en que estos grupos puedan pagar ante la justicia los hechos que han ejecutado en países como el nuestro, vinculado al incremento de violencia, pero sobre todo un elemento fundamental y que creo que a veces pasa desapercibido, que es el que los recursos, porque esto además permite y facilita al gobierno estadounidense que los recursos que pueden estar utilizando el sistema financiero ilícitos, ¿no es cierto?, los recursos ilícitos de estas organizaciones que lo lavan en el sistema financiero, pues sea fácilmente trazable y que permita que las investigaciones conjuntas entre Ecuador, entre los países de la región y Estados Unidos pueda ayudarnos a llegar hacia esas personas que lucran de estas actividades criminales, que son muchas veces las que no aparecen, digamos, en la opinión pública o no aparecen, no son los visibles. Así que por ese lado es algo positivo, es algo que fortalece esta cooperación, esta coordinación entre los dos países. Pero por otro lado también creo que quedaron algunas incógnitas de la visita, ¿no? Tanto el tema de recibir a refugiados, que ha sido una constante en la región, en Centroamérica, principalmente en las negociaciones con los gobiernos de Guatemala y de El Salvador. Y por otro lado, ¿qué se va a hacer con esta población? ¿Cómo van a venir a trasladarse hacia el Ecuador? ¿De qué países? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién va a hacerse cargo de la población cuando llegue al país? Porque no queremos tener la misma situación que tenemos en este momento con la población en movilidad humana de Venezuela, ¿no? Principalmente en el país, y que ha generado aumento de mendicidad y otro tipo de actividades que en este momento el Ecuador no estaría en capacidad de ser receptores bajo condiciones tan flexibles. Y el tema económico y comercial, que creo que también es otro elemento que todavía no conocemos a detalle cuáles son los resultados de la visita a nivel del tema arancelario, ¿no? Que es una gran expectativa del sector económico productivo. Vamos a hablar más adelante sobre ese acuerdo de recibir a personas deportadas de Estados Unidos, de otros países que no tengan antecedentes criminales, según ha trascendido, y esa preocupación que ahora pues está en el análisis de todos los medios de comunicación. General Fausto Salinas, vuelvo con usted. Preguntarle, ¿la policía en Ecuador está preparada actualmente para un trabajo conjunto con Estados Unidos para hacerlo de esta manera, tal cual pues luego vaya trascendiendo parte de estos acuerdos también? Bueno, seguramente en esos acuerdos está el apoyo a las unidades de investigación especializada del Ecuador. Precisamente la cooperación de los Estados Unidos es la que ha permitido que nuestras unidades se fortalezcan, se profesionalicen y den excelentes resultados. Una de las formas de medir los niveles de capacitación, de apoyo que llega de los Estados Unidos al Ecuador es por dos ejes. El primero es por resultados. Y en resultados la policía ecuatoriana ha dado excelentes resultados en la lucha principalmente contra el narcotráfico por la cantidad de droga que ha sido retirada del mercado ilegal. Y la otra forma de medir es por la confianza y compromiso. Es decir, cuando mira que las instituciones realmente se comprometen con el problema, están combatiendo al problema como lo viene haciendo especialmente la policía y las Fuerzas Armadas, definitivamente ese apoyo crece y se multiplica. Miramos también que esto implica que el Ecuador es visto como aliado, por eso hay algunas acciones que están tomando, como el pedido de refugiados para el Ecuador, que es sin duda lo hacen porque Ecuador lo miran como un país cercano, un país con compromiso en esta lucha conjunta, y también fortalece la posición comercial de Ecuador, incrementa la ayuda económica y técnica y se proyecta una imagen de socio confiable. La policía se mira como un socio confiable del gobierno americano, especialmente las unidades especializadas que están dando muy buenos resultados en la lucha con el crimen. Pero el límite quizás sea la cantidad de capacidades que tiene el Ecuador. No son tantas para la amenaza que se está enfrentando con este crecimiento de las organizaciones criminales en la región, y por lo tanto la ayuda que vendrá, tanto operativa, tecnológica, será muy bien recibida y es muy necesaria en este momento crítico.
Ahora, general, Fausto Salinas, es necesaria actualmente, pero preguntarle por este financiamiento anunciado por Washington, ¿en realidad puede marcar una diferencia real en el terreno? Estamos hablando, para citar las cifras exactas, 13.5 millones de dólares en ayuda de seguridad, 6 millones de dólares también en tecnología de drones para luchar contra el narcotráfico. ¿Esas cifras son suficientes? Bueno, esas cifras son importantes, pero no son suficientes. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos, para su cooperación, hace unas planificaciones de mediano y largo plazo. Por lo tanto, quizá en este momento crítico es un incentivo de ayuda para hacer más válida la visita del secretario Rubio, pero de esta visita posiblemente se destinarán más recursos. Imagínense que la discusión que está haciendo algunas agencias de los Estados Unidos es apoyar más al Ecuador que a otros países que les han cerrado las puertas. Entonces, eso es muy beneficioso porque la inversión en seguridad en el Ecuador se va a multiplicar y estoy seguro que habrá más agencias del gobierno americano que incrementarán sus capacidades en Ecuador, y también se habla ya de la presencia de una base militar que sería muy importante para ayudar en esta lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Ya vamos a ir para allá, general Fausto Salinas, por las bases militares que usted ha citado. Antes, coronel Haro y también a Carolina Andrade, la misma inquietud al momento de citar los riesgos, por ejemplo, amenazas internas en el Ecuador, que han salido ahora también a ponerse sobre la mesa de discusión. Coronel Haro, ¿podrían estos grupos reaccionar con violencia tras recibir este catálogo de terroristas? ¿Cómo ve usted la situación en cuanto a riesgos dentro de nuestro país? Los índices de violencia se han incrementado durante el presente año, pero también los índices de captura de cocaína en nuestro país se han incrementado sustancialmente. El país se ha convertido en un gran capturador de cocaína de estos grupos delincuenciales. Ahora, la declaración de grupos terroristas por parte de los Estados Unidos no es otra cosa que una consecuencia de la declaración que ya hizo el gobierno nacional y el presidente Noboa en enero del año pasado al declarar y al reconocer la existencia de un conflicto interno. Él declaró a 21 organizaciones como organizaciones terroristas, y en estas organizaciones están precisamente los Lobos y los Choneros, que tienen relación y tienen vinculación con carteles internacionales. Es decir, hay un reconocimiento de una organización internacional que actúa en la región. Eso lo ha dicho el propio presidente Noboa después de la entrevista que tuvo con Marco Rubio en una cadena internacional de televisión, y dijo: el problema es regional. Entonces sí, va a haber una reacción violenta que se ha venido dando. Este año ha sido el año más violento de la reacción de las fuerzas terroristas precisamente, y con esta declaración de terroristas por parte de los Estados Unidos, que insisto, no es otra cosa que una reacción de esa declaración de terroristas por parte de nuestro gobierno cuando se inició el conflicto armado interno, es entonces de esperarse que actúen con mayor violencia. Pero es precisamente allí donde las fuerzas de la región, las fuerzas de los estados, las fuerzas oficiales deben contribuir, y se hace necesaria la conformación de una alianza internacional o de una alianza regional para combatir juntos esta gran amenaza. Entonces, esa alianza daría una respuesta común a una amenaza común que tenemos. Los países productores, los países de tránsito, los países de la ruta y desde luego los grandes mercados. Estados Unidos y Europa también deberían contribuir a ser parte de esa organización regional para enfrentar al crimen internacional organizado, que va a reaccionar con violencia con esta designación de grupos terroristas por parte de los Estados Unidos, cuando eso hace 2 años ya lo hizo el Ecuador. Algo que acotar, Carolina Andrade, con respecto a esto, los riesgos que podrían existir, y también preguntar el papel que juegan hoy en día las cárceles en todo lo que tiene que ver estructura criminal, desde dónde se hacen los llamados para que recrudezca la violencia, como bien lo ha citado hace un momento el coronel Haro.
creo que la calificación de los grupos criminales como organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado evidentemente es una acción disuasiva, ¿no? Pero que va a venir de la mano con la capacidad de investigación de las unidades de la policía en Ecuador, porque de esa forma van a poder tener suficientes, ¿no es cierto?, evidencias y suficientes formas de poder ya iniciar los procesos judiciales, que es uno de los temas que la ciudadanía espera. Identificar las estructuras, identificar los flujos financieros y que esto permita que las sanciones no solamente se queden a nivel del Ecuador, conecto con el tema del sistema carcelario, en un sistema carcelario que todavía le debe mucho a la ciudadanía, donde no hemos tenido la inversión suficiente. Solo para poner un ejemplo, el año pasado tuvimos una ejecución del 45% del total de todo el presupuesto de inversión del sector seguridad. Cuando hablamos de sector seguridad, hablamos de defensa, del Ministerio del Interior, del SNAI principalmente y de la área de criminalística. E incluso se tomaba en cuenta en ese momento al Ministerio de Gobierno por el tema de las intendencias. Ahora, durante este año solamente tenemos una ejecución de cerca del 20%. Ya vamos el noveno mes del año y tenemos solamente el 20% de ejecución presupuestaria en el caso del Ministerio del Interior, que tiene que entregarle recursos a la policía. Entonces, ahí vemos la desconexión, ¿no es cierto?, está bien una medida disuasiva, internamente se requiere tener más inversión en el sector seguridad, pero también en el sector social para que no sea solamente una responsabilidad de la policía y las Fuerzas Armadas, que sí, ingresan a los territorios, realizan una estabilización del territorio ocupado por la criminalidad, pero después salen a otros espacios y ya no se queda ninguna entidad del Estado, y eso no puede suceder. Por eso es que tenemos una especie de parches que tratan, ¿no es cierto?, de cubrir una hemorragia, y al final estos parches no son suficientes y nuevamente tenemos la hemorragia que continúa. Y vinculado, ¿no es cierto?, también al tema del anuncio de la entrega de recursos, 13.5 millones de dólares más 6 millones de dólares para la Armada del Ecuador. Sí, es importante, como lo decía el excomandante Salinas, pero no es suficiente. Estamos hablando que hace un año más o menos y medio, la misma cooperación estadounidense con el anterior gobierno en Estados Unidos anunció 150 millones de dólares a través de USAID y enfocados en tema de prevención. Ahora escuchamos un apoyo de 13.5, entonces, cuando en un contexto incluso en el cual sabemos que se cerró estas líneas de cooperación de estos 150 millones que ya estaban ejecutándose y que ya por decisión política, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno, eso ya no continúa. Así que se ha restringido muchísimo la cooperación estadounidense, especialmente, en general, ¿no?, a nivel mundial, pero en Ecuador este anuncio 150 millones frente a 13.5 más 6 millones a nivel del tema de la Armada, termina todavía siendo muy poco, muy débil, frente a un escenario bastante complejo y donde los esfuerzos tienen que ser conjuntos. O sea, que existe un desafío común, pero esfuerzos compartidos, tanto del lado de Estados Unidos como del lado ecuatoriano, en temas de inversión, en temas de cooperación y intercambio de información, y también, obviamente, en que se logre identificar las estructuras y los flujos por donde se lava el dinero. Hace un par de días tuvimos una noticia importante, un operativo entre la policía ecuatoriana y la Europol, dejando importantes resultados, incluso personas de nacionalidad serbia que fueron detenidos. Eso creo que muestra el espacio de cooperación que no solamente hay con Estados Unidos en temas de seguridad y vinculados a desmantelar estructuras criminales, sino también con la Unión Europea, que se viene fortaleciendo durante los últimos años por la gran cantidad de droga que llega a través de contenedores desde los puertos de Ecuador, Guayaquil principalmente, hacia los puertos europeos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, esto es Ángulo. Enseguida vamos a citar lo que decía hace un momento también el general Salinas. Marco Rubio ayer habló de la posibilidad de instalar bases militares en Ecuador. Si nos invitan a regresar, lo dijo Marco Rubio, lo vamos a estudiar, a ver si tiene sentido. Ciertamente esto no lo decide Marco Rubio, esto no lo decide Daniel Noboa, lo deben manifestar los ecuatorianos en la próxima consulta popular y referéndum que va a desarrollarse. Vamos a hablar sobre esto de las instalaciones o posibles instalaciones de bases militares en nuestro país, internacionales. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos en Ángulo. Efectivamente, el presidente Daniel Noboa se muestra optimista de ganar el próximo referéndum. Confía que las bases militares extranjeras vuelvan al país por decisión ciudadana. Ha adelantado el presidente que la consulta al pueblo va a ser o sería el 30 de diciembre. Recordemos, Manta y otros puntos estratégicos podrían servir para bases internacionales. De esta manera lo decía el presidente Noboa. Tenemos un referéndum el 30 de noviembre. Esperamos, y los números dicen pues que estamos muy bien posicionados y es muy probable que gane la pregunta sobre bases internacionales. Entonces Manta, así como otros puntos estratégicos, pueden servir para bases internacionales que puedan controlar y monitorear cualquier actividad criminal en la zona. Son grupos narcoterroristas altamente armados que mueven miles de toneladas de droga. Esto afecta a la paz en la región, esto afecta también al pueblo de los Estados Unidos, como un tema también de salud, y genera no solo violencia, sino muchas otras actividades ilícitas. Como decía, hoy en día el narcotráfico se está diversificando, ya no es solo narcoterrorismo, también hay tráfico de personas, hay tráfico de órganos. Bueno, ahí estábamos escuchando el general Fausto Salinas sobre esto de las bases. Para ponerlo en un contexto de América Latina, que es la pregunta de rigor. Esto cambió esta realidad. Teníamos la base de Manta, sucedió en la era de Rafael Correa, quitó estas bases, no solo eso, sino que mediante constitución se prohíbe que haya alguna base internacional en nuestro país. Esto podría revertirse si gana el sí en esta próxima consulta y referéndum que vamos a tener en el Ecuador. ¿Cuán positivo podría tener o qué significado tiene el hecho de tener una base internacional y qué países podrían participar aparte de los Estados Unidos? Bueno, me parece muy importante el tema porque definitivamente a partir del 2008 se cerró este acuerdo de cooperación con los Estados Unidos que permitía establecer un puesto de avanzada. Sin duda hubo una pérdida, sobre todo en el ámbito del monitoreo del área marítima, el uso de radares y también algunas fuerzas que permitían compartir información y dar golpes certeros al narcotráfico. Pero no solo significó que la base salió, sino también se cerró la cooperación de muchas agencias de los Estados Unidos, agencias en el ámbito de seguridad que tuvieron salir del país, y ahí se logró un retraso en cooperación internacional. Por ejemplo, el INL, que ya estaba funcionando en otros países, en el Ecuador recién llegó cuando se posesionó el presidente Moreno, lo cual permitió que muchos recursos vayan a otros países menos al Ecuador. Sin duda la propuesta del presidente Daniel Noboa es una propuesta muy importante, creo que debe analizarse con mucha madurez, analizando también las necesidades que tiene el país, que no son las mismas del año 2008, son nuevas necesidades, porque el problema es mucho más grande de las capacidades que tienen las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Entonces, aquí hay que propender a que esta solución, esta resolución, este referéndum en el cual los ecuatorianos van a tener la oportunidad de decidir con su voto, miren las necesidades de seguridad de los ecuatorianos en este momento crítico. Por lo tanto, creo que la base es importante, no es una pérdida de soberanía, sino por el contrario es cooperación técnica, es el acceso a radares, patrullajes marítimos, a control aéreo y satelital de altísimo nivel que no tiene el Ecuador, y esto nos da una mayor capacidad para vigilar fronteras, puertos y lugares críticos del país. Voy a inmediatamente a coger el criterio del coronel Haro. Coronel Haro, Ecuador justamente aprobó hace poco una reforma constitucional, el retorno de las bases militares extranjeras, 82 votos a favor, 60 en contra en su momento, 6 abstenciones en la Asamblea Nacional, y se dio así luz verde a esta reforma de la Carta Magna para permitir la vuelta al país de estas bases militares extranjeras que fueron prohibidas allá en el 2009 durante el gobierno de Correa. Esta propuesta ahora debe ir a un referéndum y es impulsada por el presidente Noboa.
para luchar contra el crimen organizado y también el narcotráfico. Lo ha dicho el general Salinas, no es cuestión de soberanía, sino también de tener la capacidad para vigilar puntos, fronteras. ¿Cuán positivo podría ser el retorno de bases extranjeras o de una base extranjera para nuestro país? ¿Y en qué punto podría ser ubicado o debería ser ubicado tomando en cuenta nuestros puertos que tenemos en Ecuador? Para el análisis de la prohibición constitucional de tener o recibir fuerzas extranjeras en nuestro territorio, que establece el artículo 5º de nuestra Constitución, diremos que ya fue aprobado, como usted lo recuerda bien, por la Asamblea Nacional. La Asamblea aprobó la reforma constitucional, pero para continuar ese proceso debe esta reforma ser aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, y eso va a ser, como lo ha dicho ya y lo ha anunciado el presidente de la República, el 30 de noviembre. Entonces, el momento que el pueblo apruebe esta reforma constitucional, la prohibición constitucional está establecida, está retirada, y podrían venir diferentes fuerzas a ocupar bases militares en nuestro territorio. No es que van a establecerse bases, edificaciones, sino que simplemente se van a ocupar bases militares que ya existen en nuestro, para que las fuerzas que lo van a hacer de diferentes estados puedan cumplir esas fases de concentración y despliegue, que es importante, sobre todo si se va a hacer un empleo regional o una lucha regional en contra del crimen internacional organizado. La concentración y el despliegue se debe hacer primero para la obtención de información, y segundo también para enfrentar internacionalmente en sectores del espacio marítimo y aéreo internacional a las diferentes amenazas que son caracterizadas por el narcotráfico. Entonces, es importante, las ciudades portuarias son las que más amenazas tienen por el narcotráfico especialmente. Entonces, la base de Manta podría ser reutilizada nuevamente por un puesto avanzado de observación. Es decir, lo único que va a hacer es utilizar las instalaciones de la base aérea de Manta con aviones que puedan obtener, o aviones radares que puedan obtener y entregar información sobre naves que están en el mar territorial o en el espacio aéreo. Pero también podrían ser utilizadas diferentes bases del ejército para capacitación, para empleo conjunto, para maniobras conjuntas, que son recursos que existen en los planes de ayuda militar de los Estados Unidos. La entrega ofrecida por el departamento, por el secretario de Estado, simplemente viene de esa Secretaría de Estado. Pero la ayuda militar está en fondos de adoctrinamiento y capacitación, en fondos de ventas de armas, y también en fondos y recursos para maniobras y ejercicios conjuntos. Entonces, sí, las bases militares van a ayudar necesariamente a luchar regionalmente en contra de esta amenaza común. Y ahora, coronel, esto es importante que usted ha dicho, luchar regionalmente. Carolina Andrade, la lucha es de la región. ¿Qué hacemos con Ecuador? Claro, según los analistas es un puntazo tener bases militares extranjeras operando en nuestro país, los que están de acuerdo. Pero ¿qué pasa, dicen otros, cuando, por ejemplo, el país vecino, Colombia, Petro, ni siquiera pues está de acuerdo con muchos lineamientos que tiene Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico? Es más, ha mostrado su enojo, su rechazo a lo que ha sucedido hace poco con este anuncio del presidente Trump de haber derribado una narcolancha, como la denominó el gobierno estadounidense. ¿Qué decir cuando nos quedamos un poco aislados, cuando un país vecino importante en esta lucha no quiere integrarse? Bueno, creo que tenemos por un lado la posición que ha tenido también la presidenta mexicana, que incluso fue reconocido por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, antes de llegar al Ecuador. Una posición que justamente llama a este esfuerzo compartido, ¿no? Sí, tal vez la presencia, el fortalecimiento de la cooperación y la presencia de contingente militar y cooperar en las operaciones
puede ser un punto beneficioso para poder afectar las rutas marítimas, por ejemplo, o las rutas aéreas. Pero por otro lado, ¿cuál es el verdadero esfuerzo que en este momento el Estado ecuatoriano está implementando? Tenemos desde hace más de un año el incremento del IVA, cerca de más de 2.000 millones de dólares aproximadamente que ya se habrán recolectado, y ese dinero aún no llega a la policía y a las Fuerzas Armadas para que se pueda traducir en mejor equipamiento, en mayor tecnología y en lograr, ¿no es cierto?, que sus capacidades logísticas estén a la vanguardia para que podamos atender justamente este conflicto armado interno. Por otro lado, los recursos que tiene el Estado ecuatoriano no los ejecuta adecuadamente, 45% de ejecución el año pasado, este año 20% en el Ministerio del Interior. Entonces, los recursos al final no llegan a las unidades, no llegan a los efectivos que están en la calle, que tienen que ejecutar los operativos, y esto es una gran debilidad. En el mismo tema de las prisiones, el año pasado solamente se ejecutó el 11% por parte del SNAI, del organismo a cargo de la gestión de prisiones. Este año, en cambio, se hizo el anuncio de la construcción de una nueva prisión y todavía no lo vemos. Entonces, está bien fortalecer esta cooperación. Obviamente es un problema regional que requiere una articulación con México, con Colombia, y poder actuar de manera conjunta, intercambiando información. Pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo dentro del país para garantizar que la situación cambie y que nuestra fuerza pública esté mejor equipada, tenga mejor tecnología, y esto ayude a ponerse en situación de ventaja frente a una criminalidad que tiene miles de millones de dólares y que sigue actuando, ¿no es cierto?, digamos, enviando droga? No solamente, a veces nos enfocamos solamente en las rutas a través de las lanchas, pero ¿qué pasa con la droga que sale en, ¿no es cierto?, en contenedores donde todavía no tenemos control de los puertos y donde no existen radares ni tampoco escáneres que permitan que esto sea mucho más eficiente? Claro, hay mucha tela que cortar aún. Vamos a ir a un pequeño corte comercial enseguida, ya con las conclusiones para cada uno de mis panelistas. Muy breve sobre lo que ha sucedido en la visita de Marco Rubio en Ecuador y preguntarles, ¿el ciudadano común, el ecuatoriano, puede esperar un cambio tangible en materia de seguridad a corto plazo con los acuerdos que se ha dado con Estados Unidos? Enseguida volvemos con estas reflexiones luego del corte comercial. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo de la visita de Marco Rubio a Ecuador. La pregunta, ¿el ciudadano común puede esperar un cambio tangible en seguridad a corto plazo en Ecuador? Voy a empezar con la reflexión del coronel Haro, luego le doy la palabra al general Salinas y termino con Carolina Andrade. Adelante, por favor. Sí, la visita fue muy importante para el Ecuador y para la región, pero es importante también tomar en cuenta que las capacidades institucionales propias también deben desarrollarse. No solamente debemos esperar la cooperación internacional, hay que fortalecer la capacitación, entrenamiento, logística y medios de las instituciones de seguridad y justicia. Las extradiciones son muy importantes porque demuestran que la justicia internacional no tiene fronteras. Las bases militares no son una pérdida de soberanía, son multiplicadoras de capacidades, y ser aliados de los Estados Unidos fortalece la seguridad y abre la puerta al comercio e inversión como un buen aliado. Gracias por esa reflexión. Hay que fortalecer las instituciones también, no solo esperar la cooperación. General Salinas, su criterio, adelante. Soy Patricio Barro. Las amenazas asimétricas que atentan contra la seguridad de los estados tienen un gran espacio de maniobra, pero tienen una libertad de acción limitada. Entonces debemos nosotros fortalecer las capacidades de las instituciones que hoy están enfrentándolas y así combatir el crimen internacional organizado más allá también de nuestras relaciones con los países que tienen alguna simpatía con los carteles de la droga especialmente, deben ser presionados por la comunidad internacional para que puedan pacificar y enfrentarlas también en conjunto con los países de la región. El ciudadano común hoy no puede esperar inmediatamente con la presencia de Marco Rubio en una pacificación, sino que debe contribuir también
a través de diferentes elementos como la educación, el cuidado de los hijos, evitar el microtráfico, que es fundamental también, luchar contra el microtráfico, atendiendo, cuidando a las familias y a los hijos, y en las escuelas y en la educación también hacerlo. Por lo tanto, no vamos a tener una pacificación inmediata, sino que debemos tomar acciones en el largo plazo. Gracias, coronel Haro, por esa reflexión. Pensé que hace un momento le había dado la palabra a usted primero. Cierro este bloque con Carolina Andrade. Bueno, creo que la visita del secretario de Estado generó una gran expectativa. 3 temas importantes marcaban la agenda. Creo que de los 3 temas tenemos una certeza y 2 temas pendientes. La certeza, los temas de cooperación en seguridad, la declaratoria de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, la entrega de recursos, 13.5 millones para seguridad y 6 millones para la Armada. Pero tenemos 2 temas pendientes. ¿Qué pasa con los aranceles? Los aranceles que el sector privado está muy afectado, el sector exportador principalmente. ¿Y qué pasa con el anuncio de los 300 personas deportadas de terceros países que tendrían la intención de enviarnos hacia territorio ecuatoriano? Las condiciones sociales y económicas en el país son complejas, incluso las personas en movilidad humana que se han venido desde Venezuela están en situación de mendicidad, así que ese es un tema pendiente que todavía no tenemos certezas y que la ciudadanía está todavía a la expectativa de qué es lo que eso va a significar para el impacto en las ciudades principalmente que acogen estos habitantes. Gracias a los 3 por estas conclusiones. Me voy a un pequeño corte comercial, enseguida seguimos. Esto es Ángulo, volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos intentado despejar con mis invitados algunas inquietudes sobre la mesa de estos acuerdos entre Estados Unidos y Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, que tanto que ocupa a los ecuatorianos y también a la región. ¿Qué cambia en la lucha contra el crimen organizado al declarar a los choneros, a los lobos como terroristas? También podrían estos grupos reaccionar con más violencia tras ser catalogados como terroristas. Y la última, el ciudadano común en el Ecuador, ¿cuándo puede esperar un cambio tangible en materia de seguridad? Voy a agradecer a quienes han participado con nosotros, el general Fausto Salinas, excomandante de la Policía Nacional del Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. También voy a agradecer a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Gracias por haber estado con nosotros también, Carolina. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Y también un gusto haber contado con el criterio del coronel Patricio Haro Ayerbe, coronel en retiro del Ejército Ecuatoriano. Muchas gracias, estimado. Un placer estar con usted. Igualmente, me despido. Soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.